Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de preceptos, amigos y familia del reino en general. Les habla Mercedes. Y hoy tendremos nuestra clase de la semana, nuestra clase número 19, que comprende el estudio del libro de Éxodo, capítulo 25 hasta el capítulo 27, versículo 19. Así que, como te comento, estamos en la clase 19 de 54 porciones y la clase de esta semana lleva por nombre Terumá, que esto significa ofrenda alzada, porción separada. Y vamos a leer lo que dice Éxodo 25:2. Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Esta palabra, ofrenda, es llamada terumá, que no es fácil traducir porque significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda, como bien dije, y viene de la raíz rum, que significa alzar, elevar, y tiene que ver con algo que se levante para separar el resto. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Pero ese no es su sentido en este texto que tenemos aquí en pantalla. Entonces, la palabra terumá se puede entender como una porción separada que se eleva como una ofrenda para un uso sagrado. Los diezmos, como todos sabemos, son una obligación, pero las ofrendas son voluntarias, excepto las que están prescritas para los tiempos señalados del Padre Celestial. Por esto, solo los que tienen un corazón alegre pueden dar a esta obra de la construcción del tabernáculo. De esta manera, el tabernáculo es una extensión de los corazones del pueblo. Es una extensión de los corazones del pueblo, donde el Padre Eterno es donde desea morar en el corazón del pueblo. En 2 Corintios 9:7 vemos que dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. También te voy a dejar este versículo en 2 Corintios 6, del 16 al 18. En Éxodo 25:3 vemos que lo primero que pide el Padre Eterno es el oro, lo más precioso, según lo que dice Génesis 2:12. Así que la Torá está diciendo que el oro es bueno. Así que el oro tiene valor porque la Torá es la que le da el valor. Ahora, los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Padre Eterno. Esta es la razón por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir estos tesoros de Egipto antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra al Padre Celestial. Así que estamos viendo que la ofrenda para la obra del Padre Eterno no se dio en secreto. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo se va a entender la palabra que dijo Yeshua en Mateo 6:1-4? Que dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí lo que estamos viendo, lo entendemos de la siguiente manera. En primer lugar, vemos que se usa la palabra justicia. Cuida de no practicar vuestra justicia. Es como inició Mateo 6,
1. Cuida de no practicar tu justicia. En la palabra, en el hebreo, el original de esta palabra justicia está diciendo la palabra sedaká, que es la palabra que significa justicia, justificación, significa obra de caridad, limosna, como vimos que más adelante lo dice, porque el término sedaká se usa mucho para hablar del hecho de ayudar a los necesitados y especialmente de manera económica. Ese es el sentido de la palabra en la boca de Yeshua en Mateo 6, 1, 4. Lo que está diciendo es que cuando se trata de ayudar a una persona que está en una situación de necesidad, está prohibido anunciar a otros lo que uno está dando. Por dos razones. Una, para no ser alabado por los hombres y para no avergonzar al necesitado, ya que dentro del pueblo de Dios se considera el avergonzar a una persona como un tipo de asesinato. Así que Yeshua prohíbe a sus discípulos mostrar a otros lo que dan cuando ayudan a los pobres. En este caso, no fue una sedaká, una ayuda a los necesitados. Lo que el Padre Celestial le está pidiendo es una terumá, una ofrenda para un fin sagrado. Y esa ofrenda no tiene por qué ser en secreto. Por supuesto que la actitud del corazón es muy importante para nuestro Padre Celestial, para todo tipo de ofrenda. Para que cualquier tipo de ofrenda le pueda ser grata. Y esa verdad la aprendemos con lo que pasó con las ofrendas de Caín y Abel en Génesis 4. En Éxodo 25:8 vemos uno de los preceptos que dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Padre Celestial y el pueblo Israel. Después del primer paso, que fue el desposorio, la entrega de la ketubá, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora el Padre Celestial pide una casa para poder vivir junto con su esposa. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Padre Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Y te dejo este texto para que tú lo puedas revisar en Apocalipsis 15:5 y también Apocalipsis 21:3. Dice el Padre Eterno, para habitar, no dice para habitar entre ellos en el original, sino en ellos. Y lo más lógico hubiera sido decir que yo habitaré en él, pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel y por eso tendrá que hacerle un santuario. El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel que ha entregado su corazón al Padre Celestial. Así que esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, residía ahí en el tabernáculo por causa de los israelitas, porque ellos eran el verdadero santuario de la presencia divina. En Éxodo 25:9 dice, conforme a lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Nosotros podemos comparar el Mishkan, el tabernáculo, con 4 cosas. La primera es con un santuario celestial. Te dejo unas citas para que tú lo puedas revisar. También podemos compararlo con el cuerpo del Mesías. La tercera, con el cuerpo del creyente. Y por supuesto, con la congregación del Mesías. En Éxodo 25:10 vemos que dice, harán también un arca de madera de acacia. El arca es el objeto más íntimo en el Mishkan, en el tabernáculo. El Padre Eterno siempre empieza su obra desde adentro para afuera. El hombre mira desde afuera hacia adentro, pero el Padre Celestial mira desde adentro hacia afuera, como está escrito en 1 Samuel 16:7.
El que tiene ojos espirituales aprende a ver como el Padre Celestial ve las cosas, desde adentro hacia afuera. De hecho, un profeta puede ver los corazones de los hombres, así como está escrito en Juan 2, 24, 25. Pero Yeshua, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. También te dejo Hechos 8:23, Segunda de Corintios 5:12. Cuando el Padre Celestial trata con un hombre, lo hace desde adentro hacia afuera. El problema de muchas personas es que intentan quitarse los malos frutos, las malas obras de su vida, pero no tratan con la raíz que es la causa que produce esos malos frutos. Nosotros podemos estar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones y también intentando mejorar nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito a menos que vayamos al corazón, que es la causa de todas las malas obras, como está escrito en Marcos 7, 21, 22, donde dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Cuando hay conflictos, hay que ir a la causa, a la raíz y no intentar de cambiar las consecuencias. Así que si quieres ver cambios sustanciales, no trates de cambiar las consecuencias, sino las causas que son las que están produciendo esas consecuencias. También vemos que las medidas del arca terrenal tienen medios codos. Así que nos preguntamos cómo es que el Padre Celestial manda construir algo que sea medio, 2,5, es la mitad de 5, 1,5, es la mitad de 3. Y esto nos enseña que el tabernáculo terrenal no es perfecto. Este tabernáculo terrenal es una copia de un tabernáculo celestial mayor y más perfecto, así como está escrito en Hebreos 9:11. En Éxodo 25:11 leemos, la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Así que Bezaleel hizo 3 cofres, uno exterior de oro, uno de madera que fue colocado dentro y otro interior de oro. De esta manera, toda la madera fue cubierta de oro. El oro es el metal más preciado. No se oxida, no se pone feo por el medio ambiente, así como lo hace la plata y el cobre. El hombre corruptible será vestido de incorrupción. Esto es lo que nos enseña ese pasaje, así como lo leemos en 1 Corintios 15:54. También nos dice en Éxodo 25:11, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Otras Biblias dicen una diadema alrededor de ella. Así que esa diadema, esa moldura alrededor de ella, es como una corona que rodea el arca. Había 3 objetos en el tabernáculo, en el Mishkan, que tenían esa diadema. Una era el arca, como lo vemos aquí en Éxodo 25:11. Otra es la mesa, que lo vemos en Éxodo 25:24. Y la tercera es el altar de incienso. Esto lo podemos ver en Éxodo 30, versículo 3 y 4. Aquí tenemos otro precepto en Éxodo 25:15. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Éxodo 25:16.
Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, es decir, lo más íntimo. Así que dentro del arca había tres cosas. Estaban las dos tablas del testimonio que representan toda la Torá. También estaba un homer de maná. Esto lo vemos en este versículo en pantalla, Éxodo 16, del 32 al 34. Y también estaba dentro del arca la vara de Aarón reverdecida. Te estoy dejando las referencias en pantalla para que tú lo puedas revisar, puedas darle pausa a este video y puedas leer con detenimiento, hacer tus notas también. Así que vemos que el testimonio es el nombre que el Padre Celestial le dio a estas dos tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Ese texto dice que el Padre Celestial le daría a Moisés el testimonio en el futuro, así que hace referencia no solamente a las dos tablas, sino también al testimonio del Mesías, ¿verdad? Ese testimonio mesiánico que iba a ser entregado más adelante a todos los que le recibirían el espíritu del Mesías, tal como está escrito en Hebreos 3:5, donde dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir más adelante. En Jeremías 31, 33, 34 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, mi Torá dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, dice, entonces, ¿cuándo será nuestro Dios y cuándo nosotros seremos su pueblo? Cuando tengamos la Torá en nuestros corazones. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dentro del corazón de cada creyente hay un testimonio, es decir, una certeza de ser hijos de Dios, tal como está escrito en Romanos 8:16. Y también te dejo esta cita, primera de Juan 5, del 10 al 12. También segunda de Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? El que ha nacido del Espíritu tiene el testimonio dentro de su espíritu. Él sabe que es hijo de Dios. El que no tiene ese testimonio no ha nacido del Espíritu. Apocalipsis 19:10 dice: entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el que está dando testimonio en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Ese espíritu está dando testimonio de Yeshua, está revelando los secretos del Mesías en las Escrituras. Es posible que estés leyendo las Escrituras solamente con tu intelecto. De ser así, es hora de profundizar y descubrir los tesoros espirituales que solamente son alcanzados por los que son guiados por el Espíritu, tal como está escrito en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Un hombre espiritual ha aprendido a ser dirigido e instruido por su espíritu, que está recibiendo el testimonio del Espíritu del Padre Eterno en el interior de su corazón.
No estamos hablando de una actividad intelectual en el alma natural, sino de algo más profundo, como está escrito en 1 Corintios 2, 6, 10, donde dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Te dejo este versículo, también esta cita en 2 Reyes 5, del 25 al 27, y también 2 Reyes 6, 32, Juan 1, 48, Juan 5, 19 dice: por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También te dejo Apocalipsis 2:29. Estos textos nos enseñan que un hombre que ha recibido el Espíritu del Padre Eterno y ha aprendido a desarrollar la sensibilidad del testimonio en su interior puede entender cosas muy concretas por el Espíritu, ver visiones en el Espíritu y oír cosas en su espíritu. Los que son sensibles al testimonio del Espíritu en su corazón y aprenden a someter su alma y su cuerpo al Espíritu son los más útiles en el reino. Cuando vas a tomar una decisión, el consejo es: no te guíes por las circunstancias, ni por las opiniones de los hombres que te rodeen, ni por sueños, ni por visiones. Sé sensible al testimonio que tienes en tu corazón y actúa según el Espíritu te indique. Ni siquiera una profecía debe ser lo que decida cómo debes de dirigir tu vida, porque una profecía de hecho puede venir para confirmar el testimonio que ya tienes en tu corazón, pero si una profecía que no esté confirmando algo que ya sientes en tu interior, y por supuesto también que esta profecía no confirme las escrituras, no sea confirmada por las escrituras, ahí es donde debes de tener cuidado de seguir esa profecía. Puede ser una falsa profecía, y si haces caso a una falsa profecía, te vas a desviar del camino. Uno de los problemas más importantes para el hombre es que ha sustituido la guía del Espíritu del Padre Eterno en su interior, lo ha sustituido por su razonamiento. Cuando llega la salvación a una persona, su espíritu revive y empieza a tomar control sobre el alma natural, pero el alma todavía no tiene el poder para someterse y tomar decisiones según sus propios criterios, no dirigidos por el Espíritu del Padre Celestial que habita en el corazón de esa persona. Pero cuando el alma natural sí se somete, será dirigido por el Padre Eterno de forma sobrenatural, como está escrito en Juan 3:8, donde dice: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este texto no dice así es el Espíritu, sino dice así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Así que esto nos enseña que la mente natural no puede entender los giros del espíritu, simplemente tiene que someterse y ser llevada. Como el piloto no va a entender todas las órdenes de un capitán del barco, pues el capitán es el que tiene la visión clara de dónde va, pero el piloto no entiende todo eso, solo debe obedecer, como está escrito en Gálatas 5:16. En el versículo 18, y también te dejo el versículo 25, Romanos 1:9, Segunda de Corintios 2:13, Lucas 2:27, que dice, movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, movido por el Espíritu, fue llevado a cumplir un rito de la Torá. Así que el alma que razona en contra de los impulsos y el testimonio del Espíritu, ese es el mayor obstáculo para el avance del reino del Padre Celestial aquí en la tierra. Y por supuesto, es el mayor obstáculo para el crecimiento de la persona misma que no se deja llevar o conducir por el Espíritu mismo. Así que lo que viene del Espíritu siempre concuerda con lo que está escrito en la Torá. Si hay algo interior que contradiga lo escrito, no es el testimonio verdadero, puesto que el testimonio son las dos tablas de la Torá que representan toda la escritura, inspirada por el Espíritu del Padre Eterno. Avanzamos en Éxodo 25:17, donde dice, harás además un propiciatorio de oro puro. Este propiciatorio es una ilustración del trono de gloria celestial. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet y significa cobertura, cubierta, y viene de una raíz que significa cubrir con brea, calafatear. También significa perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación de Yom Kippur. Éxodo 25:18 dice, harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Aquí la pregunta que ha surgido a muchas personas es cómo puede ser que el Padre Celestial dé una instrucción, un mandamiento de hacer 2 querubines de oro que son imágenes de lo que hay arriba en el cielo cuando está prohibido hacer imágenes. Esta es la pregunta de muchas personas. El texto en Éxodo 24 dice, no te harás ningún ídolo, no te harás. La palabra clave es te. En este caso, el Padre Celestial ordenó que se hicieran estos 2 querubines en su santuario. No es lo mismo que cuando una persona se haga una imagen como representación de algo divino, se haga para sí, porque eso está prohibido. Pero en este caso hay una instrucción divina detrás. No es invención del hombre. En Éxodo 25:20 dice, los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los 2 rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Estos 2 querubines estaban adorando al Padre Eterno, que es invisible y que se manifiesta con su luz entre estos 2, debajo de sus alas y encima del arca. Como son 2, los hijos de Israel no los confundirían con el Padre Celestial, y como están adorando, inclinándose y extendiendo sus alas, no pueden ser confundidos con dioses, porque están señalando hacia alguien más importante. Así que los 2 querubines nos hablan también de la importancia de la unidad entre los hermanos
junto al trono del Padre Celestial. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas, para los hijos de Israel. Ese fue el lugar de encuentro entre el Padre Celestial y Moisés. Esto nos enseña que el lugar donde puedes encontrar al Padre Celestial está en tu interior, en tu espíritu, en tu corazón. Ese es el lugar de encuentro íntimo entre el Padre Celestial y tú. En tu espíritu puedes acercarte al trono de la gracia, el propiciatorio que está en el cielo, como está escrito en Hebreos 4:16. En Éxodo 25:23 habla de la mesa, la construcción de la mesa. Esta mesa representa la provisión del Padre Celestial para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento. Siempre tenía que tener panes encima. Éxodo 25:30 tenemos otro de los preceptos de nuestro Padre Celestial y dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Una mesa es un lugar de encuentro, un lugar donde hay una relación íntima entre personas. El hecho de comer juntos es algo que implica unidad, compañerismo y amor, como está escrito en Apocalipsis 3:20. La mesa en la casa de un judío es vista como un altar, un lugar donde hay un encuentro con el Padre Celestial junto con los demás. Antes de partir el pan, se hace un lavado de manos con el fin de presentarse ante el Padre Celestial con las manos ritualmente limpias, como dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. Este lavado de manos antes de comer pan es un mandamiento rabínico que se ha establecido en recuerdo a los sacerdotes que tenían que estar ritualmente puros para comer las ofrendas y diezmos del pueblo. Así que este lavado de manos que se ha instituido en las casas de los judíos es una costumbre y es por mandato rabínico. Es por un bonito recuerdo de los sacerdotes. El lavado de manos es una señal de inocencia y de un deseo de usar las manos de manera limpia delante del Padre Celestial, como está escrito en el Salmo 26:6. También te voy a dejar para que veas estos versículos en Levítico y en Deuteronomio. Y esto es muy interesante porque recordemos que en Marcos 7, versículo 1 y 2, aparece una discusión entre algunos fariseos y Yeshua sobre esta costumbre de lavado de manos antes de comer el pan. Lo vemos aquí, te lo dejo el versículo en pantalla. Y ese texto, bueno, sí lo voy a leer. Los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, está hablando de Yeshua, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan, es decir, no todos sus discípulos y tampoco él, ¿verdad? Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Ese texto da la impresión de que Yeshua mismo sí había hecho el lavado de manos porque obviamente se hubieran ido contra él. Era una costumbre, una bonita costumbre, puesto que solo algunos de sus discípulos no lo habían hecho cuando estaban comiendo. La acusación de estos fariseos mostraba que ellos habían elevado esa costumbre al nivel de mandamiento de Dios. Elevaron una bonita costumbre a un nivel de mandamiento de Dios y por eso fueron severamente corregidos por Yeshua. Inmediatamente después
lo que hace las personas en las casas judías después de lavar sus manos y sin interrupción recitan la bendición del pan. Inmediatamente después de esa bendición del pan, lo que hacen es comer un pedazo de pan untado con sal, como lo vemos en Levítico 2:13. Así que bueno, estamos hablando de el lugar de la mesa, porque la mesa es este lugar de un encuentro espiritual. Por tanto, es importante hablar de la Torá en cada comida y no tratar la comida eh, con desprecio o no tratar la comida sin respeto. Te voy a dejar estos versículos aquí en pantalla para que por favor te tomes el tiempo de leerlos. Así que el comer con personas que no están en pacto es con el fin de salvar sus almas. Lo vemos en Mateo 9, versículo 10 al 13. Está verdaderamente explicado por completo. Y así avanzamos a Éxodo 25:31, donde dice, entonces harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. El candelabro en hebreo es la palabra menorá y simboliza la Torá y el Espíritu. Simboliza la Torá porque está escrito en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. También Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Simboliza el Espíritu porque está escrito en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y también te dejo estos versículos en Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y finalmente Apocalipsis 5:6. Así que te pido, como siempre, que le des pausa a este video y que puedas leer con detenimiento todos esos versículos que no te estoy leyendo en este momento. En Éxodo 26:1 dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Con labor de diseñador lo harás, dice otras versiones. Éxodo 26:6 dice, harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. La unidad es muy importante para el Padre Celestial. Esta construcción nos enseña que hace falta unirse para poder ser un templo en el Padre Celestial, así como está escrito en Juan 17:22-23. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Primera de Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. También te dejo esta cita en Efesios 4, del versículo 1 al versículo 6.
En Filipenses 2, del 1 al 4, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Mashiach, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y te voy a dejar de tarea que leas Colosenses 3, versículo 12 al 15. En pantalla te voy a dejar Primera de Pedro 2:5, que dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Y Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, recházalo. La división en la congregación del Mesías es el producto de la influencia de la carne. Cuando los hombres buscan sus propios intereses, la unidad es obtenida cuando todos dejan de buscar sus propios intereses y buscan los intereses del Padre Celestial, así como lo leemos en Judas 19. En este texto se habla de los hombres que no tienen el espíritu del Padre Celestial, es decir, no han nacido de nuevo. Ellos se dirigen por sus almas buscando sus propios intereses. Ellos son los que causan divisiones porque ni tienen la vida espiritual, ni buscan las cosas de arriba, ni pueden hacerlo, porque sus espíritus están muertos. Si una persona que ha nacido de nuevo no busca las cosas de arriba, sino también busca sus propios intereses, también va a causar divisiones. La única manera de mantenernos unidos es que todos busquen el reino de Dios por medio del Espíritu que nos ha sido dado, tal y como está escrito en 1 Corintios 12:13. En Éxodo 26:7 dice, harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. Como el tabernáculo corresponde al hombre, cada cubierta representa una parte del hombre. La primera cubierta, la interior, representa al hombre interior. En Éxodo 26:14 dice, harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Sobre la cubierta de cabra había una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y esto podría simbolizar el sacrificio del Mesías que cubre la naturaleza pecaminosa del hombre. El tabernáculo era muy hermoso por dentro, pero no muy bonito por fuera. Así es el reino de los cielos. No es muy atractivo para el mundo, pero cuanto más uno profundice, más riqueza se encuentra, así como está escrito en Mateo 13:44. En Éxodo 26:19 dice, también harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Las tablas representan cada miembro del pueblo de Israel. Otra vez encontramos el mensaje de la unidad entre nosotros para poder formar un templo santo para el Padre Celestial. Debajo de cada tabla hay 2 basas de plata y la plata representa la Torá y la expiación. La Torá porque está escrito en el Salmo 12:6, las palabras del Señor son palabras puras.
plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Y la expiación, porque está escrito en Éxodo 30:16, y tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Esto nos enseña que la base para cada uno puede formar parte del templo del Padre Celestial es la Torá y la expiación. Hay dos partes en la expiación de Israel, que es la reconciliación entre el hombre y Dios, y la segunda parte es la reconciliación entre el hombre y el hombre. En Éxodo 26:28 dice, la barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro. Esta imagen la tomé del internet. Una de las barras estaba metida en medio de todos los maderos y esto significa que todos los maderos estaban perforados. Una vara de 30 codos, es como 15 metros, atravesaba la pared larga. En total había 3 varas que atravesaban las 3 paredes del tabernáculo. Y esto nos habla de la muerte del Mesías cuando su cuerpo fue clavado en el madero con 3 clavos, uno para cada brazo y uno para los 2 pies, como está escrito en el Salmo 22:16. Éxodo 26:31 dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, obra de diseñador, dice otras Biblias. Así que la palabra hebrea que ha sido traducida como velo es parojet y significa partición, significa separación. Así que esto simboliza el cuerpo de Mesías, como está escrito en Hebreos 10 del 19 al 20. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. En Éxodo 26:33 dice, y colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En Hebreos 9:8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado. Recuerda que estaban los velos, no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente. Así dice la escritura en Hebreos 9:9. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Así que esto nos enseña que se puede ver el tabernáculo como un símbolo del tiempo presente. En Éxodo 26:36 dice, harás una pantalla para la entrada, harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, labor de recamador. Las figuras de estas cortinas fueron hechas mediante labor de aguja. Las figuras eran, por tanto, idénticas en ambos lados. En Éxodo 27:1 dice, harás también el altar de madera de acacia. El atrio simboliza el cuerpo, el lugar santo simboliza el alma y el lugar santísimo simboliza el espíritu. En los 3 lugares hay fuego y luz. En los 3 lugares. En el atrio estaba el fuego
del altar de cobre, de bronce. En el lugar santo hay luz y fuego del candelero y el altar de oro. Y en el lugar santísimo está la Shejinah, la presencia del Padre Eterno dando luz y fuego espiritual. En los tres lugares también hay comida. En el atrio hay carne, vino y pan. En el lugar santo hay pan y vino. Y en el lugar santísimo está el maná. Así que todo esto nos enseña que no solo el cuerpo necesita comer, sino también el alma y el espíritu del hombre. La comida para el espíritu del hombre es la Torá, simbolizada por las tablas del testimonio, como está escrito en Deuteronomio 8:3. El altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio del Padre Celestial, como está escrito en Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En Éxodo 27:2 dice: y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. En las escrituras, el cobre o bronce simboliza juicio, justicia y derecho. En el versículo 16 leemos: para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. En total había 3 cortinas que produjeron 3 divisiones en el santuario. Cada cortina representa un nivel diferente de santidad. En el atrio podían entrar todos los israelitas. En el atrio podían entrar todas las personas en pacto, que estaban ritualmente puros. Y en el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Así es, familia. Hasta aquí la clase de esta semana. Agradezco infinitamente a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas. También agradezco que puedas darle un like a este video, suscribirte a este canal y también puedes integrarte con nosotros en cualquiera de los 2 canales que tenemos por Telegram. Te voy a dejar la información en los comentarios, en la caja de descripción. Y quiero en esta ocasión dar un agradecimiento especial a Heidi Hernández de Culiacán, Sinaloa, México, ya que gracias a tu colaboración fue muy importante porque pudimos realizar esta clase en tiempo y forma. Muchísimas gracias, Heidi, por tu valiosa colaboración. Y es así como me despido, enviándoles a todos saludos, besos y bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.